Y el día de hoy estaremos haciendo este delicioso pescado con coco, así que ahora te muestro los ingredientes. Pues vamos de una vez a los ingredientes. Voy a estar utilizando cebolla roja. Como pueden ver aquí ya la tengo cortada. Tengo aquí cilantro. Tengo también un poco de tomate cortado. Tengo adobo. Tengo pimienta. Tengo un poco de achiote. Eso es opcional. A mí me encanta utilizarlo para darle un poco de color. Orégano, ajo. Tengo aquí aproximadamente casi 2 tazas de leche de coco, que sería una lata que voy a estar utilizando. Salsa de tomate. Un poco de ají cubanela. Y siempre recordarte que ahí debajo te estoy dejando los ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy para realizar este delicioso pescado con coco. Vamos, ya como pueden ver aquí, ya tengo mi pescado limpio y les he hecho estos cortes a mi pescado, pero eso es opcional y lo he cortado en dos. Ya será tu opción si lo quieres cocinar entero o lo quieres cocinar aquí como yo lo tengo cortado. Aquí voy a utilizar pimienta, orégano, adobo y ajo. Con estos ingredientes voy a sazonar primero mi pescado porque siempre me gusta dejarlo reposar un poco, pero ya eso sería opcional tuyo. Si no tienes el tiempo lo voy a dejar reposar, si no lo cocinaría inmediatamente. Aquí voy a ir colocando poco a poco. Siempre recordarte que esto va a variar mucho de tus gustos, así que siempre te digo que no te puedo dar una cantidad exacta porque va a depender si tú quieres poner un poquito más o quieres quitar un poquito menos. Así que vamos a sazonar muy bien nuestro pescado ahí por todas las partes. Usted le coloca muy bien todo su sazón y esto lo vamos a dejar reposar, como le dije, de 15 a 20 minutos de acuerdo al tiempo que tú quieras, para que vaya cogiendo ese delicioso sazón aquí de nuestro pescado el día de hoy. Siempre dándote las gracias por haberte suscrito a mi canal. Si eres nuevo y no te has suscrito, ahí en el botón rojo suscríbete para que no te pierdas estas y demás recetas que estamos creando aquí con mucho sabor para ti en este canal. Así que voy a seguir aquí sazonando mi pescado. Lo voy haciendo poco a poco, uno por uno, porque no quiero poner de más. Así que voy a ir poniéndolo poco a poco. Así que vaya haciéndolo usted como se le haga más fácil, la cantidad que tú deseas. Así que esto, después que esté sazonado, lo vamos a dejar reposar en la nevera por 15 o 20 minutos. Si no, como te digo, lo puedes cocinar inmediatamente. Así que ya coloqué aquí mi orégano, mi ajo, mi pimienta y mi adobo. Ya que lo tengo listo por todos lados, que ya lo he sazonado, lo voy a llevar a la nevera y ahora te sigo mostrando este delicioso pescado con coco que estamos realizando aquí en este canal. Así que ahora te muestro. Pues vamos a empezar a darle sabor a este pescado con coco el día de hoy. Así que vamos a colocar un poco de aceite, porque ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sofreír un poco nuestros vegetales. Voy a colocar aquí mi ají, mi cebolla y mi tomate, y esto lo vamos a cocinar por alrededor de 5 minutos hasta que esto vaya botando ese sabor y este rico delicioso pescado con coco el día de hoy, que yo sé que nos va a quedar súper excelente. Así que si eres nuevo en el canal y no te has suscrito, ahí en el botón rojo suscríbete para que no te pierdas estas y demás recetas que estamos creando aquí en el canal. Así que esto lo vamos a dejar cocinar por alrededor de 5 minutitos y ahora te sigo mostrando cómo estamos realizando este delicioso pescado con coco. Pues ya como pueden ver aquí, ya mis vegetales están listos. Así que ahora lo que voy a agregar es mi salsa de tomate. Siempre recordate que aquí la cantidad va a variar mucho de tus gustos. Así que voy a colocar aquí mi salsa de tomate y ya esto tiene un olor que esto es increíble. Así que ya luego de colocar mi salsa de tomate, voy a colocar una pizca, podría decirlo, de pimienta, de orégano y de adobo. Siempre recordarte que esto lo vaya haciendo poco a poco, porque recuerda que ya tenemos previamente nuestro pescado sazonado y no queremos sobrecargar mucho. Así que te recomiendo un poquito que coloque aquí, y luego que ya veamos la parte cuando coloquemos nuestro pescado, vamos a ir haciéndolo poco a poco. Así que esto lo vamos a dejar cocinar por 2 minutitos hasta que empiece a sofreír bastante, y ya inmediatamente, como puede ver aquí, vamos a colocar nuestra leche. Esta es alrededor casi 2 tazas de leche que podría colocar, que es la cantidad de una lata que yo estoy utilizando, que aproximadamente fueron casi 2 tazas de leche de coco. Así que vamos a ir moviendo muy bien aquí y vamos a colocar nuestra leche de coco. En este momento yo agrego un poco
de agua, porque a la hora que vamos a dejar hervir nuestra leche de coco se puede consumir un poco, así que conjuntamente con un poco de agua para que tenga más cantidad. Recuerda siempre que esto va a variar mucho de acuerdo a la cantidad de pescado que tú tengas y la salsa que tú quieras en tu pescado, conjuntamente con la leche de coco, si quieres agregar un poquito más de agua o si no quieres tanto el sabor a coco, pero te recomiendo que lo hagas así balanceado para que tenga una cantidad exacta de salsa para poder juzgar tu pescado. Ya como pueden ver aquí, mi salsa empezó a hervir, así que este es el momento de tu probar y ya al punto más o menos medio que ya te su salsa bien jugosa. Mira cómo se ve eso y el color y el sabor, esto es excepcional. Así que ahora vamos a colocar nuestro pescado. Recordarte que ya teníamos nuestro pescado previamente sazonado, así que te recomiendo que lo vayas haciendo poco a poco, agregando el toque de sal, la pimienta, el orégano y el ajo que quieras agregar un poquito más. Así que en este momento colocamos nuestro pescado y lo vamos a dejar cocinar por 5 o 7 minutos. El pescado se cocina sumamente rápido, así que ya coloqué mi pescado aquí, está listo. Ahora lo que voy a agregar el poco de cilantro que lo dejé para el final, me gusta siempre agregarlo en este momento, así que agrego mi poco de cilantro, lo tapamos y lo dejamos a cocinar aquí alrededor de 5 o 7 minutos. Nuestro delicioso pescado con coco, yo sé que te va a quedar excelente como a mí me quedó, así que ahora lo tapamos y vamos a esperar de 5 a 7 minutos y ahora te sigo mostrando cómo estamos haciendo este delicioso pescado con coco. Pues ya ha pasado 7 minutos aproximadamente, mira cómo se ve este delicioso pescado. Ahora es el momento de volver a probar, ya lo he probado y todavía me falta un poquito más de sabor. Así que voy a agregar ahora un poco más de adobo, un poco de sal y un poco de pimienta. Por eso te digo que lo vayas haciendo poco a poco, porque así tú vas viendo de acuerdo al sabor que tú vas queriendo, si quieres quitar o quieres poner en este momento. Ahora lo que vamos a hacer es que voy a voltear mi pescado. Recuerda que el pescado se cose sumamente rápido, así que ya he terminado esa etapa de los 7 minutos de un lado. Ahora voy a voltear con mucho cuidado y vamos a dejar otra vez que se cocine por 5 o 7 minutos. Por eso te digo que lo vayas haciendo poco a poco para que le vaya dando ese sabor a tu pescado y no te vayas a pasar de más con el sabor o el sazón. Así que ya después que viste que agregué mi poco de adobo, mi poco de pimienta y un poco de sal, volteamos el pescado nuevamente. Solamente lo hice 2 veces, una vez por 5 o 7 minutos de un lado y nuevamente 5 o 7 minutos de este lado. Así que vamos a enjuagar muy bien con todo nuestro sabor a nuestro pescado y lo volvemos a tapar por 5 o 7 minutos y ahora a ti te muestro el resultado final de cómo ha quedado este delicioso pescado con coco. Pues ya aquí pasados 7 minutos del otro lado, ya mi pescado está listo. Mira cómo se ve esta salsa. Esto está perfecto. El sabor, el olor, esto es incomparable. No puedo expresártelo a través de este video. Así que espero que te guste esta receta. Hazla, suscríbete al canal y ahora sí te muestro el resultado final. Ya esto está listo para comerse. Así que ahora te muestro cómo ha quedado nuestro delicioso pescado con coco. Ya esto está listo para servir, así que ven, te invito a que hagas esta receta. Mira cómo ha quedado este delicioso pescado con coco. Esto todavía está caliente, así que ahora vamos a servirlo aquí en nuestro plato. Mira cómo no se nos desbarató nuestro pescado, así que solamente hay que moverlos de un lado, 5 o 7 minutos del otro lado y listo. Mira cómo se ve esto y esta salsa. Mira qué salsa, así que te invito a que te lo comas con lo que tú prefieras, con un chin de arroz blanco, con un chin de frito, con unos tostones, con lo que se te antoja. Así que si no te has suscrito al canal, suscríbete ahí debajo para que no te pierdas estas y demás recetas. Recuerda que siempre estamos compartiendo en la forma que yo lo realizo, así que espero que te sigan gustando nuestras recetas que estamos compartiendo aquí con mucho amor y cariño. Así que nada, nos veremos en otro próximo video. Bye, rico.